Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, el video número 4 de lógica y computabilidad, donde nos vamos a introducir al concepto de lógica de predicados. La lógica de predicados es una extensión de la lógica proposicional que hemos visto al comienzo de la materia, y ella también se extiende a todos los conectivos, los operadores lógicos que hemos usado en la lógica proposicional, tanto sea la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, el bicondicional, el condicional, etc. Es decir, va a tener que ver con todos estos conectivos y además con sus tablas de verdad correspondientes. La lógica de predicados lo que va a hacer es componer a cada una de las proposiciones en dos componentes básicos. Por un lado el sujeto y por otro lado el predicado. Así como lo entendemos en la lengua castellana, ¿no? Y va a cuantificar al sujeto introduciendo símbolos para el sujeto. Nosotros los vamos a llamar variables, son variables. Y para el predicado y para todos los cuantificadores que se utilicen. En general, los cuantificadores van a ser son dos. El cuantificador universal y el cuantificador existencial. Vamos a verlos poco a poco, paso a paso. Por supuesto, además de los símbolos que usemos en las relaciones que existen entre el sujeto y el predicado. Pero bueno, comencemos. Para comenzar, vamos a hablar sobre las funciones proposicionales, que son funciones cuyas variables son proposiciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la función proposicional va a tomar un elemento de un conjunto de referencia, que nosotros en general llamamos universo o conjunto de referencia o es lo mismo, y va a devolver una proposición. Así, por ejemplo, a ver, si yo digo X es un número, no estoy hablando sobre la validez o no, que sea verdadero o falso, mejor dicho, lo que estoy diciendo, sí, porque no sabemos, porque si yo reemplazo X por 4, esto va a ser verdadero, porque 4 es un número. Pero si yo digo, no sé, la mesa es un número, si bien es una proposición que es falsa porque su significado es falso. Por lo tanto, la lógica de predicados, que también es llamada lógica de primer orden, está compuesta por un conjunto de predicados, como puede ser es grande, es pequeño, tiene dificultad, y llega a una función proposicional, donde puedo decir X es grande, X, hablando X como si fuera una variable, como la entendemos nosotros en programación como una variable, o X tiene una dificultad. Esto es, si partimos de un conjunto referencial, que pueden ser, no sé, todos los perros o todas las frutas, supongamos, y elijo un elemento, que será mi perro o puede ser una manzana, lo puedo aplicar a una función. Puedo decir, X es lindo o, o X está madura. La proposición va a ser, mi perro es lindo o la fruta está madura. ¿Está? O la manzana está madura si fuera una manzana en particular. Vamos a empezar hablando sobre las funciones proposicionales. Decir, como os dije antes, X es un perro, puedo decir perfectamente X es un día de la semana. Yo de esto no puedo decir que sea verdadero o falso porque no sé el valor de X. ¿Está? Entonces, cuando reemplace a X, que sería el valor, la variable, lo que nosotros acá llamamos la variable, por un determinado valor, en ese caso voy a poder decir recién después si esto es verdadero o es falso. Esta variable puede tomar muchísimos valores diferentes, pero siempre va a estar dado dentro de un conjunto de referencia, por lo que llamamos recién. Nosotros como usuarios tenemos que darle un conjunto de referencia. Ese conjunto de referencia van a ser, para este caso, por ejemplo, las palabras en el lenguaje español o en idioma español. Por eso lo llamamos como un universo. Así, si yo, por ejemplo, reemplazo X por la palabra 1, me quedaría la proposición 1 es un día de la semana. Eso es una proposición. Eso es una proposición. Mientras que X es un día de la semana, no es una proposición porque no puedo determinar si es verdad o es falso
decir uno es un día de la semana es una proposición, aunque sea falsa. Ahora bien, si yo reemplazo por uno no está permitido porque en mi universo, mi valor de referencia son las palabras en español, y uno es un signo. Por lo tanto, esto no va a estar admitido como variable, no es permitido. Por eso es importante el conjunto de referencia que nosotros utilicemos o definamos con anterioridad. ¿Cómo simbolizamos las proposiciones, las funciones proposicionales a partir de esta metodología? Las escribimos como P de X o P entre paréntesis X, pero lo hablamos, lo decimos como P de X, así se dice. La función proposicional, como les decía antes, no es una proposición. X es un día de la semana, no es una proposición, pues no puedo decir que ella sea verdadera o falsa. Pero si reemplazamos la X por un conjunto de caracteres de mi universo, de mi conjunto de referencia, en este caso las palabras del español, eso lo vamos a volcar en una proposición. Eso va a ser efectivamente una proposición de la cual puedo decir que sea verdadera o que sea falsa. Así, por ejemplo, si a P, que lo simbolizamos P, lo cambiamos X por la palabra 2, que es admitida, entonces lo que estoy diciendo es 2 es un día de la semana. Esto sí es una proposición, pero es falsa, porque 2 no es ningún día de la semana. Si, por ejemplo, reemplazo a X por la palabra martes, estoy diciendo martes es un día de la semana, y esto es una proposición que resulta verdadera. A ver, al hecho de trasladar P de X, cambiar la X por alguna palabra de mi universo, de mi conjunto de referencia, a eso se lo denomina especialización. Si yo especializo una función proposicional, la función pasa a ser proposición. Esta sería una de las formas de trabajar con las funciones proposicionales. Vamos a ver un ejemplo numérico. Supongamos Q de X, donde afirmamos que X más 2 es menor a 10. Eso es una afirmación. Las proposiciones van a ser una afirmación. Bien. El universo, nuestro conjunto de referencia, van a ser los Z. Los Z son los números enteros, que pueden ser tanto positivos como números negativos. Eso sí, sin decimales. Si yo especializo en 3 a esta función, estoy diciendo que 3 más 2 es menor a 10. 5 es menor a 10. Eso es lo que estoy afirmando. Y esto es absolutamente verdadero. Si, por ejemplo, especializo en 10, estoy diciendo 10 más 2, 12 es menor a 10. Estoy afirmando que 12 es menor a 10, lo cual es absolutamente falso. Bien, vamos a tomar ahora otro ejemplo. Vamos a poner nuestro universo, nuestro conjunto de referencia, en donde los X pertenecen a los números naturales. Y estoy afirmando que X es menor o igual a 20. Estoy diciendo que todos los X van a ser, los considerados acá, los números entre 0 y 20. Voy a afirmar en primer lugar, P de X, que X es par. Esto es una función proposicional, porque yo no puedo decir que X es par, es verdadero o falso, porque no sé el valor de X. Luego voy a tomar otra función, y acá utilizo dos variables, X e Y, las separo con coma, donde voy a afirmar que X es múltiplo de Y. Fíjense que la función es proposicional, dijimos recién, que las puedo especializar para que pasen a ser proposiciones. Muy bien, vamos a ver. P de 2, si cambié los 2, estoy diciendo 2 es par, es verdadero. P de 5, estoy diciendo 5 es par, eso es falso. Acá estoy diciendo, a ver, Q de 15,5 y, esta es la conjunción, P de 3. ¿Qué estoy diciendo en 15,5? Estoy diciendo 15 es múltiplo de 5, cosa que es cierto, cosa que es verdad. Y acá estoy diciendo 3 es par, lo cual es falso. Acá tengo una conjunción. Luego tengo verdadero y falso, conjunción, es absolutamente falso, porque el valor de verdad de esta afirmación es falso.
Entonces, hasta acá vimos cómo especializar las funciones proposicionales para que dejen de ser funciones y pasen a ser proposiciones. Pero hay otra forma de hacerlo, que es a través de los cuantificadores. Ya habíamos hablado al principio y ahora los vamos a ver qué son. Primero tenemos el cuantificador universal, que lo que se traduce es como para todo, que se simboliza con la dada vuelta matemática que se dice para todo X. Luego tenemos el cuantificador existencial, que lo que quiere decir es existe. Se simboliza con la letra E dada vuelta y la variable que se utiliza. Entonces acá dice existe X. Por ejemplo, para todo X, P de X, estoy diciendo que para todos los números que están en nuestro conjunto natural, todos son pares. Y eso es absolutamente, estoy diciendo, todo X es par, lo cual eso es absolutamente falso. Porque hay X que no son pares. Si estoy diciendo, por ejemplo, existe un X tal que P de X, lo que estoy diciendo es que existe X pares, existen números pares, lo cual esto es verdadero, y esta es la notación que se utiliza en este caso. Entonces, vimos la forma en cómo pasar una función proposicional a proposición a través de lo que llamamos la especialización. Y esta otra, la que acabamos de ver, se lo llama la función proposicional. Pasan a ser proposiciones a través de lo que llamamos los cuantificadores. Vamos a ver un ejemplo bastante largo, como para que vean bien cuál es la calidad y cómo se usa cada uno de estos. Se tienen las siguientes funciones proposicionales. P de X, donde se afirma que X más 1 es menor o igual a 5. Q de X, donde se afirma que X es par. T de X, donde se afirma que X es mayor a 0, con referencial en Z. Referencial, nuestro conjunto de referencias son los números Z, que son los enteros. Vamos a determinar el valor de verdad para, primero, P en 7, Q de 2, que implica T de menos 1, tercero, T de 3 o P de 1. Vamos a ver hasta acá qué es lo que significa esto. Como vemos hasta acá, cada una de estas tres opciones son proposiciones porque están especializadas, todas. Vamos a ver cómo las definimos. P de 7. P de 7, ¿qué quiere decir? Que acá cambio la X por el 7, estoy diciendo 7 más 1, 8 es menor o igual a 5. Esto es absolutamente falso. Segundo, como acá hay un conector, un operador lógico, que es de implicación, vamos a hacerlo por partes separadas. Q en 2. Q dice X es par. Entonces digo, Q en 2, X es par, sí, eso es verdadero. Ahora tomamos y reemplazamos, en el caso de T, la X por menos 1. Digo, menos 1 es mayor a 0. Esto es absolutamente falso. Luego lo que hago es realmente ejecutar la implicación, es decir, Q en 2 implica T en menos 1. Esto es, verdadero implica falso. ¿Cómo resulta según la tabla de verdad del condicional? Absolutamente falso. La única vez que en un condicional es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Vamos al tercer punto. Me dice T en 3. T es X mayor a 0, así que 3 mayor a 0, sí, lo cual es verdadero. Y P en 1. P en 1, ¿qué quiere decir? 1 más 1 es 2. 2 es menor o igual a 5, sí, esto es verdadero. Luego acá hay una disyunción. Entonces, P o P en este caso sería verdadero. Y ahí tenemos las funciones realizadas resueltas mediante la especialización. Ahora vamos a determinar el valor de verdad para, fíjense ustedes, estos 4 ejercicios. En este caso voy a tener todas
estas van a ser proposiciones porque o bien están cuantificadas, y ahí subrayo las que están cuantificadas, o bien están especializadas, que son las que están en más clarito. Son todas proposiciones, unas cuantificadas y otras mezcladas especializadas. La primera sería para todo x, p de x. Recuerden que p de x está definida como x más 1 menor o igual a 5. Miremos cómo es esto. Para todo x, p de x. ¿Qué me está diciendo acá? Obviamente, estamos hablando siempre que los números van a pertenecer a nuestro universo o nuestro conjunto de referencias son los números enteros. Esto que estamos diciendo, ¿qué es? X más 1 menor o igual a 5, ¿no? Y esto es absolutamente falso, porque, a ver, no todos los X, al sumarle 1, van a ser menores o iguales a 5. Esto es absolutamente falso. Si acá estoy diciendo para todo X, digo para todos los X. Si todos los X serían los números enteros, estoy diciendo, no importa cuál sea X, si yo le sumo 1, ese número, según esta afirmación, me dice que va a ser menor o igual a 5, lo cual es absolutamente falso. Vamos a ver, el número 2 acá sería, perdón, acá hay un error, es el número 2. Dice, para todo x, p de x. ¿Cómo es esto? Perdón, acá sería, existe un número, existe un x, que tal que ese x es, al sumarle 1 es menor o igual a 5. Esto es como se lee, siempre entre los enteros. A ver, siempre va a haber un número que si le sumamos un 1 va a ser menor o igual a 5, no importa cuál sea, si es 1, si es 2, si es menos 4, si es menos 5, si está dentro del rango de los enteros, esta proporción es absolutamente verdadera. Ese sería el punto 2. Acá hay un error, lo voy a repetir, acá sería el 2. Vamos al tercero. Me dice P, acá esto está especializado, P en 4 sería, siempre P es X más 1 menor o igual a 5. Así que sería 4 más 1 menor o igual a 5. Acá se diría 5 es verdadero, porque 5 es igual a 5. ¿Está? Y luego vamos a ver, existe un X tal que T de X. Existe un X tal que ese número sea mayor a 0. Eso es verdad. Existe un número, existen números enteros que son mayores a 0, lo cual también es verdadero. Y luego acá lo que hay es un condicional, una implicación. Entonces si yo pongo B implica B, según la tabla de verdad, lo que me da el resultado es verdadero. Por último, para finalizar, tenemos el cuarto y último ejercicio, que dice, existe un X tal que Q de X. A ver, ¿cómo sería esto? Existe un X dentro de los enteros, dante que ese X es par. Eso es absolutamente verdadero, porque existen números pares dentro de los enteros. Luego, la otra parte me dice ten 6. Ten 6 me dice, ten 6 es X mayor a 0, así que 6 es mayor a 0 es verdadero. Luego lo que hay es una conjunción. Yo tengo que utilizar la operación de conjunción, verdadero. Y verdadero, lo que me da absolutamente verdadero según la tabla de verdad correspondiente. Bueno, hasta acá tenemos la lógica de predicados en su pequeña introducción, como para que lo vayan viendo. Es muy importante, sobre todo en programación, que definamos estos conceptos que son muy utilizados en toda la carrera y sobre todo cuando vengan las cosas más difíciles. Bueno chicos, hasta acá este video, nos encontramos en el próximo, muchas gracias y si tienen alguna duda, por favor me mandan un mensaje que lo responderé a la brevedad. Gracias y hasta pronto.